Buenos días, Hola, buenos días. ¿cómo estáis? A ver, yo estaré en silencio, ¿eh? Me comunico Vale, por el chat. muy bien. Perfecto. Buenos días a todos los que vais llegando. Vamos a dar estos minutitos a que se termine de conectar todo el mundo. Y a las 12 ya arrancamos. Eso es. Supongo que nos escucháis bien, los que ya estáis por aquí. Acabo de ver un dedito levantado, o sea que eso significa que sí. Eso es un ok, genial. Bueno, vamos a dar este último minutito y empezamos. ¿Os parece si vamos empezando? Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a esta webinar. Muchísimas gracias por asistir a todos los que estáis aquí. Yo soy Elena Martínez, soy técnico en prevención de riesgos laborales y estoy en el departamento de configuración GEIS de Cordina. Yo, por mi parte, pues soy Mario Barrena, también soy técnico superior de prevención de riesgos laborales, igual que mi compañera, estoy en el departamento de configuración, concretamente del programa de GEIS de Cordina. ¿Vale? Para que podáis ver un poquito mejor toda la webinar, ¿no? Os recomendamos que cerréis la ventana de chat para que se os amplíe la pantalla, ¿vale? Donde visualizaréis el contenido. Deciros también que durante toda la presentación nos podéis escribir dudas, consultas al chat, ¿vale? Que responderemos al final, ¿vale? En los 10 últimos minutitos o así abriremos esa sesión
de dudas y preguntas para ir respondiendo. Bueno, cualquier pregunta, cualquier cosilla que queráis comentar, al final el objetivo de este ratito que vamos a estar aquí es, bueno, aparte de hablar de nuestro software de prevención, es ver un poco cómo organizamos la prevención en nuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que es una conversación que en el gremio tenemos mucho, cómo nos organizamos. Al final hay muchísimos datos que gestionar, muchísima documentación que manejar de empresa, de trabajadores. Hoy en día es verdad que seguimos en esa dinámica de utilizar muchas tablas de Excel, de trabajar con muchos Word. En cuanto a lo relativo a los trabajadores, seguimos manejando mucho papel, ¿no? Que al final con esos sistemas de implantación de medio ambiente que tenemos que tener en nuestras organizaciones, nos puede servir de gran ayuda para todo esto que acabamos de comentar, un software de gestión de la prevención, ¿no? Manejar todos esos datos, evaluaciones, estudios ergonómicos, datos de trabajadores, de maquinaria, ¿no? De productos químicos. El manejar un software, ¿no? Que nos facilite un poco el día a día y sobre todo que dejemos de trabajar de manera repetida en cuanto a, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación de riesgos, yo recuerdo que iba con mi folio en blanco, iba apuntando todo lo que veía y luego me tocaba hacer ese trabajo de oficina, ¿no? No dejamos de hacer ese trabajo 2 veces, es lo mismo. Entonces, bueno, tener un software de prevención que nos permita trabajar una sola vez en limpio y tener ese dato siempre que lo necesitemos, creo que es algo muy importante. El tiempo es muy valioso, sobre todo el del técnico, que, bueno, se nos requiere para hacer trabajo de campo y, bueno, pues al final ese trabajo de oficina también, pero si podemos unificar estos dos ámbitos sería genial. Estoy totalmente de acuerdo y además, si además esta herramienta nos ofrece eh, diferentes herramientas, ¿no? Valga la redundancia, incorporadas en ella, muchísimo mejor, ¿no? Porque al final tal vez tenemos que estar utilizando un programa específico para realizar entregas de EPIs o registrar accidentes y luego tenemos que pasar a otra herramienta que es la que nos hace la evaluación de riesgos y luego otra herramienta y luego otra herramienta. ¿Vale? El tener todas estas funcionalidades unificadas en un solo programa, que además, como dice mi compañera Elena, es de un acceso, digamos, global, porque se puede acceder desde cualquier parte simplemente teniendo acceso a Internet, pues realmente es vital. Y sobre todo también quitarnos todo el tema del papel, ¿no? Yo también, en mi experiencia como técnico de prevención, tenía que, antes de ir a una visita, pasar por la oficina o incluso si no me daba tiempo, por una copistería para sacarme tropecientas mil copias del mismo documento para que luego me los firmaran en las formaciones o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este webinar es presentaros la herramienta que tiene Coordina para la gestión integral de la prevención, ¿no? De la seguridad y la salud en el trabajo y, bueno, pues también recibir un poquito ese feedback por vuestra parte para ver un poquito qué os interesa, qué partes son las que creéis más acertadas y, por supuesto, dudas y también valoraciones para mejorar. Y hablamos de los técnicos en prevención, pero por supuesto tenemos que incluir también a los médicos del trabajo, médicos y enfermeros del trabajo, a los cuales también va dirigida esta webinar, ¿no? Que al final, pues bueno, tenemos que trabajar juntos en sinergia y, oye, qué mejor que utilizar la misma plataforma para estos dos aspectos. Si os parece, vamos a pasar a presentaros el programa. Recordaros una vez más que podéis cerrar la ventana del chat que tenéis a vuestra izquierda para que se vea todo bien y, por supuesto, os animo a utilizar las preguntas y respuestas para todo aquello que nos queráis preguntar y todo aquello que queráis comentar. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a verlo. Haze es un software que funciona a través de un navegador web y así se puede utilizar en cualquier tipo de dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet, incluso desde el teléfono móvil. Y la ventaja de esto es que así el técnico puede realizar sus funciones en cualquier momento y en cualquier lugar.
Además, desde Hays se pueden crear usuarios de forma ilimitada y se pueden gestionar los permisos de cada usuario. Es decir, que habrá perfiles, como pueda ser el técnico en prevención, que tenga acceso a toda la información que hay en Hays, pero si hay otro tipo de perfiles a los cuales no les vamos a dejar ver toda esa información, podemos determinar qué datos les dejamos ver o les dejamos ver y no editar, ¿vale? Hays es una herramienta que cuenta con tecnología mapping. Esto quiere decir que nos permite cargar los mapas e incluso los planos donde posicionar los diferentes elementos que intervienen en el ámbito preventivo. Por ejemplo, los puestos de trabajo, tenemos aquí una maquinaria, sistemas de protección contra incendios, accidentes y además estos mapas son interactivos, es decir, que podemos acceder a la información de todos estos elementos de una manera rápida. Bien, aquí por ejemplo he abierto la ficha de un puesto de trabajo, como veis está toda la información que tiene ese puesto, ¿no? Desde la descripción, sección departamento, horarios, el número de turnos. En este caso, a los trabajadores tienen las revisiones médicas obligatorias. Y después de esta información, hay otra información asociada al puesto de trabajo, ¿no? Aquí la veis toda. Desde los requerimientos, trabajadores que hay asociados, maquinaria, todos esos químicos. Bien, hay una parte muy característica en Hays que es la parte de requerimientos y es que a los puestos de trabajo se les puede requerir información, formación, EPIs para que cuando asociemos a los trabajadores a estos puestos de trabajo, el programa sea capaz de cotejar, o a mí quizás me gusta un poco más decir, sea capaz de calcular que todos los trabajadores que están en este puesto de trabajo requerimos toda esta formación, información y EPIs y según lo que le vayamos entregando al trabajador, la formación e información que le vayamos dando, podamos obtener el dato de qué es lo que tenemos pendiente con los trabajadores. Voy a entrar, por ejemplo, aquí en la parte de EPIs, aparte de ver lo que requerimos, lo que hemos entregado, vamos a ver qué es lo que tenemos pendiente, ese cálculo del que estamos hablando que hace el programa. Además, lo hace de manera nominativa para que veamos a cada trabajador. Bueno, pues le hemos requerido determinada formación y EPIs y así podemos ver en este caso los EPIs que tenemos pendientes con cada trabajador. Toda esta información podemos exportarla en formato Word y en formato Excel y podemos utilizar, por supuesto, los filtros para hacer una búsqueda más ajustada. Toda esta documentación que requerimos, ¿no?, a los trabajadores, hay mucha que requiere la firma de ellos, ¿no? ¿Cómo gestionamos la firma desde Hays? Hays trabaja en paralelo con un portal que se llama Midplan, donde podemos solicitarle la firma a los trabajadores. Aquí, por ejemplo, hay una entrega de un EPI, ¿no?, que una vez que selecciono el EPI que le voy a entregar, la fecha de entrega, en caso de que el EPI tenga caducidad, marcar el dato aquí también, puedo enviarle la solicitud de firma al trabajador a distancia. Podemos hacerlo de dos maneras. Si tengo al trabajador delante, desbloqueo la firma del trabajador, el trabajador meterá su usuario, que es su y la contraseña, se desbloqueará el campo de la firma y así el trabajador nos firmará. Pero si no tengo al trabajador delante, porque, bueno, muchas veces que los trabajadores son itinerantes, no los tenemos en el centro de trabajo, lo que haré es enviarle la solicitud a distancia y así al trabajador le llegará un correo electrónico notificándole que tiene una solicitud de firma, ¿no? Así el trabajador accederá a su portal de empleado, que es este que veis aquí, accederá a la parte de solicitudes de firma y verá todas esas solicitudes que tiene. Aquí, por ejemplo, vemos estas dos. Voy a acceder a la parte al registro de los EPIs y aquí tiene toda la información. Se le ha entregado unos EPIs con fecha de entrega. Si hubiésemos marcado la fecha de caducidad, aquí la tendríamos. Y aquí está el campo de firma para que el trabajador nos firme. Una vez que se guarde, este registro ya firmado se replicará en Hays, ¿vale? Aquí también tenemos una solicitud de firma de autorización de reconocimiento médico para que veáis un poquito el aspecto que tiene. Como hemos marcado que es voluntario, será el trabajador el que decida si se lo quiere hacer o no desde aquí.
y nos firmará el registro de la misma manera. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en MiPlan? Compartir documentos. Desde Hays podemos colgar documentos que queramos compartir con los trabajadores, lo colgamos en su ficha y así el trabajador recibirá ese correo electrónico para notificarle que tiene documentos compartidos y los podrá descargar y visualizar desde aquí. Esta parte es bidireccional, ya que el trabajador también puede compartir documentos que irán a parar a Hays y así podremos verlos desde allí. Otra cosita más que se puede hacer desde Hays es convocar a los trabajadores a formaciones. Cuando vamos a dar formaciones, convocamos a los trabajadores y ellos verán aquí las formaciones que tienen y podemos compartir con ellos también, pues bueno, algún pequeño vídeo didáctico, algún documento formativo. Y por último, aquí hay un apartado específico para vigilancia de la salud que os contaremos un poquito más adelante. Voy a volver a Hays y estábamos comentando, ¿no?, toda esa información que hay asociada a los puestos de trabajo, ¿no? Y hemos dicho que hacíamos requerimientos, los trabajadores también los asociábamos a su puesto de trabajo y por supuesto que podemos hacer esa parte más técnica, que es hacer evaluaciones de riesgos. De evaluaciones de riesgos tenemos dos metodologías ya implantadas, que es el método INS y el método FINE. Además, para evaluaciones ergonómicas disponemos también de empuje y tracción de cargas, método OCRA y método OWASP. Me voy a detener para que veamos más en profundidad la parte de evaluaciones, ¿no? Y decimos que tenemos estas dos metodologías. Una vez que vamos registrando los riesgos, ¿no?, en esa evaluación, ¿no?, vamos registrando aquí todos los riesgos, les vamos a ir asociando a cada riesgo o bien medidas preventivas o medidas correctivas. En el método INS disponemos de medidas preventivas a las cuales podemos generar ya un listado predeterminado, podemos especificar un poquito más aquí las medidas y todas aquellas que queramos llevarnos directamente a la planificación preventiva, clicando este checkbox irá a parar a ese apartado específico de planificación preventiva. Además, para poder involucrar a todo el organigrama de la empresa, podemos asignar responsables a las medidas preventivas para que lleven a cabo todas estas acciones, ¿no? Responsables de área, de departamento, a los cuales se les notificará por correo electrónico que se le ha asignado una medida preventiva o correctiva que tienen que llevar a cabo. Bien, pues visto esto, voy a darle paso a mi compañero Mario para que os cuente alguna cosita más sobre todas aquellas funciones que tiene. Pues muchas gracias, Elena. Efectivamente, seguro que a nadie se le ha pasado por alto al comienzo, ¿no?, de la aplicación que has mencionado que se pueden registrar accidentes. Seguro que a muchos pues, le ha llamado la atención, se habrá preguntado cómo podemos gestionarlo desde el programa. Bueno, pues si accedemos a un registro, como pudiera ser este, por ejemplo, lo que veréis será una hoja, una ficha de registro de accidentes que en nuestro caso está en consonancia con el parte delta. ¿Esto qué quiere decir? Que disponemos, ahí lo estáis viendo, de todos los parámetros, de todos los campos necesarios, con toda la codificación exigida por el parte delta para que simplemente cumplimentando esta plantilla, ¿vale?, seleccionando de los listados la información necesaria, podéis registrar un accidente que ha sucedido en vuestros centros de trabajo o a personal de vuestra empresa y poder descargar un archivo directamente en la extensión XLM para cargarlo al portal Delta, ¿vale? Por supuesto, una vez cumplimentado todos estos parámetros, que como veis muchos de ellos llevan este código, este simbolito que los diferencia, que son relativos a Delta, también podréis asignar esas medidas preventivas o correctivas de las que mi compañera Elena os estaba hablando anteriormente. Y como os acabo de mencionar, puedo acceder al apartado de informes, buscar el informe específico
de delta, una vez lo selecciono, se me cargarán automáticamente todos los parámetros, toda la información que contiene ese informe para poder filtrar básicamente por esta información y descargarlo en uno de estos tres formatos que os comentaba, ¿no? En Word, en Excel o en XLM. Esto funciona exactamente igual para toda la información que hay en el programa, ¿vale? Puedo seleccionar un informe de cualquier tipología de información previamente configurado y descargar en uno de estos tres formatos, ¿vale? Aplicando los filtros. Sin embargo, el informe de Delta tiene una pequeña, digamos, curiosidad, ¿no? Un pequeño extra, y es que el programa valida, ¿no? Te avisa si hay alguna información que no esté correctamente cumplimentada. Como veis, puedo desplegar para ir viendo esa información que el programa me indica que no es correcta, me indica el por qué no es correcta, para que yo pueda simplemente volver a acceder a dicho informe, a dicho registro y cumplimentarla. Bien, por otro lado, el programa es susceptible de ser modificado, ¿no? De ser configurado, ya que los diferentes elementos que lo componen tienen esa flexibilidad, ¿vale? Algunos tienen mayor, otros tienen menor flexibilidad, pero en su conjunto el programa puede modificarse para adaptarse a las necesidades específicas del cliente, como por ejemplo esos formatos propios que cada empresa tiene, que pueden ser pues checklists, hojas de auditoría o de inspecciones internas, ¿vale? Nosotros no tenemos un apartado específico para estas herramientas, precisamente por esa especificidad que cada cliente tiene. Lo que hacemos es simplemente solicitaros un modelo, un ejemplo. Nosotros lo analizamos y, si es viable, lo replicamos en el programa, ¿vale? Aquí estáis viendo un ejemplo muy sencillito de una checklist de revisión de instalaciones con una serie de preguntas cerradas de sí y no, ¿vale? Y sobre esto, pues podríamos cargar fotografías, ¿no? En esta pestaña de archivos para complementar un poquito más este informe y, por supuesto, derivar esas medidas preventivas y correctivas que se irán a la planificación, tal y como mi compañera Elena os había comentado anteriormente. Y bueno, para terminar un poquito con todas estas funciones que tiene el programa, ¿vale? Tenemos un módulo que complementa al resto, y ese es el módulo de vigilancia de la salud. ¿Vale? Este módulo está directamente pensado para profesionales del ámbito sanitario, medicina del trabajo concretamente, porque lo que nos permite es crear procedimientos o protocolos de reconocimiento médico específicos, ¿no? Con pruebas concretas que podríamos o podemos asignar a los diferentes puestos de trabajo que tengamos registrados en el programa. De tal forma que un trabajador asignado a un puesto, cuando se acceda a través de ese apartado de vigilancia de la salud a su ficha de datos, voy a poder ver sus datos básicos de filiación, los accidentes en los que haya podido estar involucrado, los antecedentes tanto familiares como personales, incluso los podríamos modificar directamente desde aquí, y su historia clínica. La historia clínica básicamente es un compendio de todas las pruebas o visitas que se le han hecho al trabajador, y estas serían una ficha, digamos, ¿no? de examen de salud, donde vemos todas las pruebas marcadas que se le han hecho al trabajador, ¿vale? Aquí veríamos todos los protocolos que tenemos disponibles y los que se le han asignado, en este caso de forma automática, por los puestos en los que esta trabajadora está asignada, ¿vale? Podemos simplemente ir marcando qué pruebas le vamos a hacer o cuáles al final no le realizaremos y a introducir el valor. Además, tenemos la posibilidad de, clicando sobre este botón, el comprobar el histórico de dichas pruebas, ¿vale? Para ver valores pasados y poder hacer una comparativa en el tiempo. Si seguimos
bajando, como veis, es una ficha bastante extensa, pero esta extensión también depende del el procedimiento, ¿no? El examen de salud que el cliente quiera tener. ¿Vale? Hay tantas pruebas como el cliente haya querido seleccionar y se puede ampliar o reducir en función de las necesidades. Finalmente, simplemente seleccionaremos una aptitud, si es un apto con condicionantes, un apto no calificado, lo que fuere, y cerraremos la visita. Una vez se cierra la visita, sucederán dos cosas. En el programa se generará en la ficha de datos del trabajador un apto médico para que el resto de usuarios de Hays puedan ver si ese trabajador realmente es apto o no, y se creará en PDF un informe que es básicamente los resultados del examen médico. Solo el médico tendrá acceso a ese informe porque al trabajador se le enviará a través del portal del empleado, a través de MidPlan, para que toda esa información sea siempre confidencial entre el médico y el paciente. Hay otra parte también derivada de vigilancia de la salud, que es la gestión de campañas de la salud. ¿Vale? MidPlan te permite, desde su apartado homónimo, generar o crear y gestionar, por supuesto, campañas de vigilancia de la salud, ¿vale? Con la idea de poder convocar a los trabajadores a que se hagan el reconocimiento médico. ¿Vale? Tenemos una serie de datos a cumplimentar, una serie de permisos que podemos dar, entre ellos si queremos permitir a los trabajadores renunciar o no, y el programa te permite marcar, seleccionar, ¿no?, qué días de la semana y qué horas de la jornada laboral quieres ofrecer a los trabajadores. Podemos incluir días festivos para que precisamente ese día no sea uno de ellos, pero para permitir que los trabajadores se seleccionen específicamente el día y la hora que, bueno, pues que quieren seleccionar. ¿Vale? Aquí convocaríamos a los trabajadores y desde este apartado pues podríamos enviarles mensajes, ¿no?, a su dirección de correo que figure en su ficha de trabajador con pues, las instrucciones para realizarse el reconocimiento médico, un recordatorio de la cita, lo que fuere. ¿Vale? Y los trabajadores desde el propio portal del trabajador, desde MidPlan, accederían al apartado de convocatorias para poder seleccionar, como os comentaba, de un calendario, los días, ¿no?, que como veis están marcados como disponibles. Luego, posteriormente, nosotros podríamos descargar un listado en PDF para ver todos los trabajadores que han seleccionado pues qué fechas y qué horas. Más o menos le hemos dado un repaso, ¿no?, a estas funcionalidades que tiene el programa. Por supuesto, hay muchísimo más contenido que, bueno, podríamos extendernos aquí horas y horas, pero como no es la idea, ¿no? La idea era haceros un breve resumen de lo que puede ofrecer. Pues, como os comentábamos antes, os invitamos a hacernos cualquier pregunta, cualquier duda a través del chat o incluso, si lo preferís, podéis levantar la mano y os habilitamos el micrófono para que nos la podáis expresar directamente. ¿Vale? Si además también os interesa situación muy particular vuestra o tenéis preguntas que creéis que se van a derivar en una reunión bastante más extensa, podéis pedirnos una demo, ¿vale?, a través del correo que estáis viendo ahora mismo, ¿vale?, de configuración Hays@ecordina, y bueno, montamos una reunión, ¿vale?, individual. Sí, al final, bueno, en este ratito enseñar todas las funcionalidades de Hays, pues bueno, se cuentan un poquito más por encima. Luego, cada organización tiene una casuística muy especial que, bueno, que podemos verlo con vosotros, podemos analizarlo y comentarlo y buscar alguna solución que os ayude a gestionar la prevención de vuestra organización de una manera, como decíamos al inicio, más ágil, más rápida y
más cómoda, ¿no? Para todos, sobre todo para ese técnico en prevención que comentábamos, que son tantas tareas las que tenemos, tantos datos que tenemos que gestionar, que guardar, que tener en cuenta, que bueno, estaríamos encantados de conocernos, aunque sea a través de una videollamada y verlo un poquito más en detalle. Bueno, al final hemos comentado un poco a grandes rasgos todo eso que hace el programa, todas esas metodologías de evaluación, ¿no? No solo para hacer la evaluación al uso con ese método INS y con ese método FINE. Hemos comentado un poquito también sobre metodologías ergonómicas y, bueno, no pasar por alto también alguna otra metodología, como puede ser, por ejemplo, la de productos químicos que tenemos implantada en GEIS, que es una metodología que se llama COS. Es poco conocida, pero me parece muy interesante comentarla, ¿no? Es una metodología cualitativa. Bueno, proporciona asesoramiento sobre la medida de control durante la exposición del químico, ¿no? Y, bueno, pues alguna otra funcionalidad más, sobre todo esa gestión de la planificación preventiva tan importante, ¿no? Que puede además tener distintos orígenes, ¿no? Pues, por ejemplo, de esta metodología que comentábamos, desde un accidente, ¿no? Cualquier otro formato propio. Sí, y además también una cosa que muy importante que has dicho es que bueno, muchas veces los técnicos de prevención no tenemos tiempo para absolutamente nada porque toda la responsabilidad, todas las funciones recaen en el técnico. Y una cosa muy importante, muy interesante que permite GEIS es a través de esos permisos poder delegar ciertas tareas en otras personas responsables de áreas, mandos intermedios, quien fuere, ¿no? En función de la organización de la empresa de cada cual, para poder habilitarle un usuario y ese usuario permisos concretos, ¿vale? Acotando siempre a qué funciones y a qué información puede acceder, ¿vale? Y esto os lo cuento basándonos en configuraciones ya existentes por parte de clientes actuales que, por ejemplo, pues crean un usuario o, mejor dicho, crean un grupo de permisos, algo parecido a un rol, con permisos para, por ejemplo, solo poder realizar la entrega y el registro de EPIs. ¿Vale? Se le dan una serie de permisos para que pueda acceder a ese apartado en concreto, se le restringe la información, ¿no? Por ejemplo, del trabajador, no va a ver toda su ficha de datos, pero sí verá nombre y apellidos, tal vez el DNI y probablemente su puesto de trabajo, ¿no? Y el cargo, que son datos que a esa persona le interesa conocer para poder dar el EPI oportuno. Y una vez entregado el EPI, se firma ese registro, ¿no? Como os ha enseñado Elena, y esa tarea ya no sería una función única, exclusiva del técnico de prevención, ¿no? Luego toda la gestión de esos registros o de esa documentación que se genere a partir de los registros, lógicamente pasará por el técnico, pero ya le permite el programa derivar ciertas tareas, ¿vale? O incluso partes de tareas como puede ser el aviso, ¿no? De un accidente. Eso es. La parte de involucrar a todo el organigrama es muy importante, ya que, como todos sabéis, la seguridad y la salud es una cosa de todos, desde el primero del organigrama hasta el último. Hay que involucrar a todo el mundo, hay que formar e informar constantemente y eso es algo que desde GEIS se puede conseguir. Bien, tenemos por aquí una pregunta y es, ¿la herramienta puede configurar alertas sobre eventos próximos a realizar? Pues sí, es otra función muy importante que hace GEIS, que es pueden programar alertas, ¿no? Sobre todos aquellos datos que necesitemos. Pues, por ejemplo, se me ocurre la caducidad de una formación. Le podemos configurar la alerta con la anticipación que necesitemos, pues, avise con una semana de antelación o con un mes, o esas revisiones médicas o incluso EPIs que puedan llegar a caducar. Podemos configurar para que el programa nos avise o bien a través de la aplicación o bien a través de un correo electrónico. Eso es. Gracias por tu pregunta. Si alguien quiere preguntar alguna cosita más. Bueno, de todos modos, Mira, vamos. tenemos otra pregunta, Elena, que es si se pueden particularizar checklists que maneje la empresa o que sea algún listado predefinido.
Pues precisamente nosotros no tenemos un apartado, un módulo dedicado a checklist o a informes de auditoría interna, precisamente por la casuística de que cada empresa tiene sus propios modelos, sus propios formatos, sus propios elementos a evaluar. Por lo tanto, lo que hacemos es requerir un modelo, por ejemplo, nosotros lo analizamos desde el departamento de configuración y tratamos de transponerlo, de replicarlo a GEIS, ¿vale? Si es viable, por lo general no suele haber ningún tipo de problema, lo replicamos y el cliente lo puede utilizar directamente a través de GEIS, en una tablet, en el ordenador, en el móvil. Y, como os hemos indicado anteriormente, lo podréis descargar en un archivo Word o Excel, ¿vale? Por si tenéis que compartirlo con algún compañero o con quien sea, ¿vale? Luego también se pueden explotar esos datos derivados de esa checklist. Eso es. Bueno, por nuestra parte hemos llegado al final de esta webinar. Agradeceros de nuevo la asistencia de todos vosotros. Os recuerdo que tenéis nuestro correo electrónico ahora mismo en pantalla, configuraciongeis@ecortina.com. Para cualquier otra duda que os surja, si queréis que veamos de manera más personal el programa en una demo, que nos contéis un poquito cómo funcionáis en vuestra organización, qué es lo que os gustaría de GEIS, que GEIS hiciese por vosotros. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por asistir. Simplemente recordaros que ahora al finalizar esta webinar tendréis un pequeño cuestionario que nos gustaría que cumplimentaseis a modo de feedback, ¿vale? Así que nada, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, esperamos que os haya resultado interesante, que os haya gustado y esperamos veros muy pronto. Hasta luego. Tengáis un buen día.